Listo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a este módulo sobre que tiene por título Uso de la pauta y régimen de radio y televisión en la comunicación política. Es un gusto volver a estar con ustedes. Vamos a estar juntos 2 sesiones. Y bueno, nos vamos a concentrar. Permíteme empezar a compartir la presentación. Denme un momento. Un momentito. Otra vez me quedé sin internet, entonces ando aquí otra vez en el café internet. Les pido de antemano disculpa por el sonido exterior. Un momento. Nada más comparto la presentación. Muchísimo. Entonces, ¿qué vamos a ver en estas 2 sesiones? Miren, pues vamos a volver a hablar de esta reforma de 2007, ¿verdad? Porque básicamente dio origen al modelo de comunicación política que tenemos actualmente. Vamos a hablar sobre el papel de la radio y la televisión en las elecciones, cómo, cómo llegamos a este momento, ¿no? En la historia de las democracias, digámoslo así. Vamos a analizar las reglas, cómo funciona el pautado y lo que me gustaría, la sesión pasada, en el módulo pasado, estuvimos también cuestionando, ¿no? La pertinencia de la regulación en torno al 134 constitucional. A mí me gustaría que en esta ocasión nos preguntáramos, nos cuestionáramos acerca de la vigencia de nuestro modelo. ¿Es necesario una reforma? ¿Está bien como lo tenemos? Muchas gracias. Pensando en el régimen de la web 2.0, de la política 2.0, del uso de redes sociales, estamos con una regulación actualizada en materia de radio de radio y televisión, pero también en general en campañas políticas. Entonces, bueno, esa es la pregunta que vamos a tratar de ir eh, respondiéndonos. Y bueno, también me gustaría que el día de mañana, que cerremos con este módulo, podamos llegar juntos, juntas, a diferentes conclusiones, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si antes de iniciar alguien quisiera comentar algo, tuviera alguna pregunta de las sesiones de los días anteriores o alguna reflexión que quisieran hacer sobre este tema que vamos a empezar a abordar. ¿Todo bien? Bueno, entonces con la confianza de si quieren hacer algún comentario, no importa que sea a lo largo de la exposición o al final, ustedes simplemente me avisan para hacer uso de la voz. Bueno, pues la regulación en materia de radio y televisión, como, como ustedes saben, pues viene, parece que voy a repetir lo mismo que dije en el módulo anterior, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Bueno, no es lo mismo, pero es la misma historia, ¿no? ¿De dónde viene nuestra regulación? Pues del proceso electoral de 2006. Pero fíjense qué establecía el COFIPE en aquel entonces, ¿no? Porque pensamos generalmente que a partir del 2007, ¿no? Empezamos a prohibir, bueno, a hablar de, pues sí, la prohibición de las campañas negras, pero fíjense que ya había una regulación, ¿no? Vean, el artículo 270 del COFIPE establecía un procedimiento sancionador electoral para conocer las faltas en la materia
sin que se anticipara algún mecanismo preventivo o cautelar rápido y efectivo para detener con antelación conductas o hechos presuntamente irregulares al margen de la resolución o fondo del asunto. Entonces, eh, existía, ¿no?, un procedimiento sancionador, pero no era efectivo, eficaz para poder conocer las denuncias que llegaran en su caso por propaganda contraria a lo que señalaba la misma normativa electoral, ¿no? Vamos a ver los spots para que recordemos, eh, vean ustedes, vamos a volver a ver estos spots que básicamente fueron los que generaron esta serie de denuncias y que nos dieron cuenta de la necesidad de hacer diferentes cambios a nuestra legislación electoral. Permíteme un momento, los voy a poner. Lo voy a desactivar mis uh, audífonos porque si no, no. Ale, tienes apagado el micrófono. ¿No se ha escuchado nada? ¿Ningún video? Gracias por eso. Estás mintiendo, ¿verdad? Aquí dice 20 pesos. Me estás bromeando. ¿No te parece maravilloso que nuestros hijos sean? Espérenme, pues voy a volver a poner los videos. Vamos a empezar otra vez. Me van a abrir aquí el café. A ver, ahí va. Ahora resulta que los segundos pisos y las pensiones de López Obrador se hicieron con buen gobierno, ahorro y honradez. López Obrador permitió estos delitos. No se puede confiar en él. López Obrador es un peligro para México. Bueno, eso fue el lado del primero. Vamos a escuchar yo el segundo. Este es el segundo piso de la Ciudad de México. ¿Cómo pagó López Obrador por él? Se endeudó. Las pensiones se endeudó. Triplicó la deuda del DF. Si llega a presidente, nos va a endeudar más y vendrá una crisis económica, devaluación, desempleo. Estos son los grandes frentes de López Obrador. Un peligro para México. Y el último spot es este. ¿Son tuyos esos 20 pesos? Sí, es mi billete. 20 mandados, 20 pesos. Y si tengo evaluación, los 20 pesos ya solo valen 10. Me estás mintiendo, ¿verdad? Aquí dice 20 pesos. Me estás bromeando. ¿No te parece maravilloso que nuestros hijos entiendan lo que nosotros sufrimos tantas veces? Esto es producto de 10 años de estabilidad económica. Aportarle algo distinto es retroceder. Defendamos lo que hemos logrado. Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cómo los ven, no? Esto es para recordar el contexto de esta elección tan compleja. Déjenme volver a conectar a su micrófono. De esta elección tan compleja, ¿no? El año 2006. Y bueno, fue una campaña realmente muy exitosa, ¿no? Esta frase de AMLO es un peligro para México, pues ha funcionado no solo en México, sino prácticamente en todos los países de América Latina.
los expertos en campaña, ¿no? Han utilizado esta estrategia de relacionar cualquier candidato de izquierda con Venezuela, con el peligro, ¿no? Para el país respectivo, ¿no? Lo pudimos observar en Honduras, actualmente en Colombia, ¿no? El actual candidato de izquierda, Petro Urrego, también está pasando por una serie de campañas de este estilo, ¿no? Donde, pues, se menciona, ¿no? El peligro que representa ese candidato por sus políticas arriesgadas para el modelo económico. Bueno, que por cierto, pues es interesante observar que en Colombia, pues nunca ha habido como tal un gobierno de izquierda, ¿no? Siempre ha estado como el partido de centro derecha. Entonces, justo ayer veía una nota de esto que se llama petrofobia, ¿no? y utilizan la misma lógica. Entonces, detrás de esta frase, ¿no?, que se utilizó en México, se encuentran los asesores extranjeros Dick Morris, de origen estadounidense, y el español Antonio Sola, ¿no?, que son los que, pues, diseñaron esta estrategia, pues, negativa, ¿no?, campaña sucia, para generar como esta percepción negativa en contra de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, pues vinieron las denuncias, ¿no?, de la respectiva Coalición por el Bien de Todos. Como recordaremos, el 13 de marzo de 2006, la Coalición por el Bien de Todos solicitó al Consejo General del entonces IFE que retirara toda la propaganda que incumpliera con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Consejo General en ese momento determinó que esto era improcedente, ¿no? Como les decía, sí se contemplaba un procedimiento sancionador, pero lo que estaba solicitando la coalición es que se retiraran de inmediato estos spots, ¿no? Y pues no existía en ese momento lo que ahora tenemos, que son las medidas cautelares, ¿no? Entonces, pues este es el RAP madre, ¿verdad?, de nuestro procedimiento especial sancionador. El SUB-RAP 17-2016 es el que le da vida al procedimiento especial sancionador, que después, con la reforma del legislador, lo llevó a la ley. Pero vean que es lo que les decía, ¿no? El COFIP en el artículo 36 ya contemplaba que los partidos políticos nacionales tenían la obligación de abstenerse de cualquier expresión que implicara diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación. O sea, vean que esto de las campañas negativas ya estaba regulado en el COFIPE desde 1996. O sea, esto no viene a partir de 2006, ¿no? Lo que pasa es que y sí hubo algunas denuncias, y nosotros exploramos en las sentencias y acuerdos del Consejo General, resoluciones, sí hubo de este tipo de denuncias y se estudiaron, pero pues el procedimiento evidentemente era ineficaz para poder tutelar tutelar los bienes jurídicos, ¿no? Que es la equidad de la contienda, un voto libre, informado, etcétera, ¿no? Entonces, vean, esto ya se lo tenía regulado, entonces, vean, ¿no? También contemplaba la denigración a los ciudadanos, a las instituciones públicas, a otros partidos políticos y candidatos, particularmente durante las campañas electorales y en la propaganda política que se utilice durante las mismas. Entonces, en una sentencia muy importante, la Sala Superior en aquel momento determinó que el IFE debía establecer un procedimiento idóneo, eficaz, completo y exhaustivo en que se cumplieran con las formalidades esenciales del procedimiento que permitiera prevenir la comisión de conductas ilícitas y, en su caso, restaurar el orden jurídico electoral violado. Entonces, pues vean qué importante, ¿no? Porque a partir de ahí el IFE tuvo que entrarle a pues conocer, ¿no?, de estas denuncias. Y bueno,
al final del día, como lo analizamos, ¿no? Con la regulación del 134 constitucional y la intervención también en esta elección de Vicente Fox Quesada, en la calificación ya de la elección, en el fin donde se califica y valida la elección presidencial, la conclusión a la que llega la sala superior es que todo lo anterior conduce a afirmar, ¿no? Vean, esto es lo más importante que no hemos podido como derribar para poder, eh, bueno, a ver, lo voy a leer. Vean, todo lo anterior conduce a afirmar que no es posible establecer una relación de causa-efecto en relación con el daño que pudiera sufrir un candidato en la preferencia electoral, como consecuencia de la intervención de terceros debido a la complejidad, la intensidad y la dinámica de los actos que se realizaron en el presente proceso electoral, fue de tal magnitud que obliga a apreciar de manera contextual la actuación de dichos terceros. En consecuencia, tampoco hay una base para sostener que con la actuación de los referidos terceros se vulneraron los principios que rigen todo proceso electoral a grado tal que se vea afectada la validez de la elección. Vean, es decir, ¿no? Por eso también ha sido muy cuestionada esta sentencia, pero vean qué importante es este argumento. Porque sí, se reconoce que hubo una serie de campañas sucias en contra de un candidato, se observó, ¿no? Esta desigualdad en el mercado de los tiempos en radio y televisión, ¿no? Nos dimos cuenta de que las televisoras daban a precios diferentes dependiendo de sus preferencias políticas, los espacios en radio y televisión. Entonces, ¿no? Si bien se reconoce que suceden todas estas cuestiones, lo que argumenta aquí la Sala Superior es que no es posible establecer una relación de causa y efecto. Es decir, que esta serie de campañas sucia, de spots negativos, realmente influyeron en la ciudadanía para votar en contra de Andrés Manuel López Obrador y cambiar su perspectiva. ¿Ustedes cómo ven este tema? Porque creo que ese es un problema que tenemos incluso ahora, ¿no? En radio, en las redes sociales, ¿no? ¿Cómo probar que lo que puede decir o no decir una influencer en TikTok, en redes sociales, realmente va a impactar en la ciudadanía para votar a favor o en contra de una persona, ¿no? Entonces, no se puede establecer este nexo causal, ¿no? Hay muchísimas variables que pueden influir para que una persona vote a favor o en contra de un candidato, ¿no? Y ahora, híjole, yo por eso pienso que estamos muy atrasados en la regulación de nuestro modelo de comunicación. Hace unos días tuvimos, bueno, en la Escuela Judicial Electoral, en el Tribunal Electoral, tuvimos un curso de alta formación con la Universidad de Pisa y un profesor español que estudia el uso de la tecnología en los procesos electorales, pues nos decía, ¿no? Nos explicaba cómo funcionó la estrategia para la estrategia de los comunicadores de Donald Trump en 2016 para ganar la elección, ¿no? Y esto es tremendo, ¿no? O sea, no van por el electorado, bueno, lo que nos decía es que utilizan ya en redes sociales mensajes subliminales. Lo que querían hacer en esa elección, la estrategia es causar miedo en la población, sensación de inseguridad para no salir a votar. Entonces lo que nos explicaba es que con los datos de la población, ¿no? Con toda esta serie de datos, con todo este escándalo de Cambridge Analytica, lo que estaban identificando es los miedos de las personas, ¿no? Entonces, si alguna persona tenía miedo a los gatos, ¿no? Por decir algo, distribuían muchas fotografías de Hillary Clinton
con gatos, ¿no? A un sector de la población. Si un sector de la población era racista, ¿no? Porque todos los datos los podían saber a partir de este escándalo de Cambridge Analytica, ¿no? Si una persona era xenófoba, racista, simplemente difundían una serie de fotografías de Hillary Clinton cerca de personas latinas o personas afroamericanas, ¿no? Así. Entonces, vean qué tal, ¿no? Por eso insisto, seguimos, ¿no? Anclados con esta regulación en radio y televisión, creyendo que con esto garantizamos la equidad en la contienda, pero no estamos actualmente completamente seguros de que votamos completamente libres de toda influencia y manipulación a partir de los algoritmos de las redes sociales, ¿no? Entonces, no sé, eso es como algo que quería comentarles, que lo podemos discutir realmente. Es un tema que he traído yo en los últimos días analizando y no sé, a mí me parece que, bueno, obviamente en este contexto de 2006, pues sí, era muy importante garantizar la equidad, además de que nosotros venimos de un sistema pues de duopolio, ¿no? De las grandes televisoras, Televisa y TV Azteca, incluso, ¿no? En 2012 se cuestionó cómo Televisa construyó el candidato presidencial, ¿no? Con la pareja presidencial de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. Entonces, evidentemente, ¿no? Evidentemente no podemos negar el papel ideológico, ¿no? Como lo decía Althusser, ¿no? El aparato ideológico del Estado, los medios de comunicación, las grandes televisoras, pues durante todo, pues la dictadura perfecta, como la llama, ¿no? Mario Vargas Llosa, durante todos estos años, pues las televisoras operaban, ¿no? A favor del régimen oficialista. Entonces, la verdad es que nuestra vida con medios plurales es muy breve, aún no, hay muchísimos medios de comunicación que controlan el mercado. Los dueños de los diarios, pues evidentemente tienen intereses políticos también. Entonces, bueno, al menos sí podemos hablar de que tenemos ya una diversidad más grande de medios y que a partir de esta reforma de 2007, eso la verdad es que sí hay que reconocer que el Instituto Federal Electoral y ahora el INE lo hacen magníficamente, ¿no? Hacen el pautado, ahorita vamos a ver cómo se hace el pautado, que bueno, muchos y muchas de ustedes ya lo saben muy bien, pero vamos a recordar, ¿no? Cómo es este pautado, cómo se va realizando por parte del Comité de Radio y Televisión, pero hay que reconocer que el IFE en su momento y ahora INE lo hacen magníficamente, ¿no? Simplemente es cuestionar la actualidad de nuestro sistema electoral. Bueno, entonces, ¿cómo va este argumento? Sí hubo campaña negativa, pero no podemos saber realmente cómo influyó esto en las preferencias de la ciudadanía. No sabemos si realmente alguien vio este spot, ¿no? En qué proporción la ciudadanía realmente vio este spot y dijo, ay, ya no voy a votar por Obrador. Si alguien era muy seguidor de Obrador, evidentemente no vio estos spots, se convenció de lo contrario. En realidad, se sabe muy poco, ¿no? Con datos objetivos, cuál fue realmente la influencia de esto, ¿no? Porque además hay diferentes estudios que demuestran que los spots políticos, lejos de causar el efecto que buscan los partidos políticos, pueden generar el efecto contrario, es el efecto Barbara Streisand, que mientras tú saturas a la ciudadanía con un mismo mensaje de política, pues en lugar de apoyar una fuerza política, en general la ciudadanía termina harta de todos los de las fuerzas políticas, ¿no? En general de la política. Ahorita vamos a ver justo cómo en la historia, en el momento en que
empezaron en Estados Unidos a utilizarse los medios de comunicación para hacer campañas electorales, empezó también un hartazgo hacia la política mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo ven esto? Este fue el argumento. Evidentemente ha habido muchas críticas a esta sentencia, pero me parece a mí un argumento fundamental, ¿no? Porque, insisto, hoy en día tampoco tenemos mucho conocimiento exacto de qué manera influye realmente la propaganda política en el voto de la ciudadanía. Y específicamente no sabemos cómo movió la preferencia electoral esta difusión de spots, ¿no? Bueno, entonces, estos fueron los argumentos, pero definitivamente, pues esto ocasionó, ¿no? Tuvo diferentes implicaciones porque se realizó esta importantísima reforma constitucional. ¿En qué consistió esta reforma? Para recordar, ¿no? Básicamente en la prohibición de contratación de tiempos en radio y televisión para cualquier persona, tanto física o moral, ¿no? Porque también se cuestionó, entre otras cuestiones, que el Consejo Coordinador Empresarial y otros empresarios estuvieran contratando tiempo para influir en las preferencias políticas, ¿no? Esto evidentemente genera una gran inequidad en la contienda, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente quien tiene más dinero, pues tiene más capacidad de contratar tiempos en radio y televisión y de tratar de imponer preferencias políticas, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaba antes el modelo? Pues básicamente desde el 77, desde esta reforma electoral tan importante que para los especialistas es la reforma que hace transitar a México a la democracia, ¿no? Todos recordaremos esta importantísima reforma del 77, en la que, en primer lugar, se constitucionalizó a los partidos políticos, ¿no? Se les reconoció como entidades de interés público. Y además se introdujeron por primera vez 100 diputaciones de representación proporcional, lo cual pues fue a la larga permitiendo la construcción de nuestro sistema de partidos pluralistas, ¿no? Pero vean que la importancia del reconocimiento de los partidos políticos como entidades de interés público, pues generó que se les empezara a dar prerrogativas a partir de esa fecha. Y pues también a partir de esta fecha empezó a repartírseles tiempos oficiales en radio y televisión para que pues, sacaran diferentes programas, ¿no? Y estos programas pues, no eran spots como los conocemos ahora, eran como programas más largos que salían en diferentes momentos para los diferentes partidos políticos. Esto fue como una de las grandes concesiones que dio a cuentagotas el oficialismo en ese momento, pero que empezó a modificar, ¿no?, la ruta para la democracia electoral mexicana. Entonces, se les repartía tiempos oficiales a los partidos políticos para que expusieran sus propuestas programáticas, sus plataformas políticas, programas más largos, ¿no? Insisto, y también pues podían, ¿no?, realizar la contratación de tiempos en radio y televisión, y esto lo hacían a través del Instituto Federal Electoral, o sea, a través de las mismas prerrogativas. Lo que hacía el IFE era pues prácticamente pagar pues todas estas contrataciones que hacían los partidos políticos, ¿no? Por eso también pudimos saber los diferentes precios de los tiempos en radio y televisión para los diferentes actores políticos, ¿no? Básicamente así funcionaba el modelo, o sea, a través de las mismas prerrogativas hacía contrataciones, ¿no?, millonarias para los tiempos en radio y televisión. Entonces, se prohíbe esta contratación, ¿no? Y por eso las televisoras que recibían, ¿no?, pues constantemente ese dinero público para transmitir los tiempos que los partidos políticos contrataban, híjole,
pues imagínense, ¿no? Se pusieron, no sé si ustedes recuerden, las reacciones de las diferentes televisoras. Yo hasta recuerdo que se juntaron personas de Televisa y TV Azteca en un programa como Ventaneando, y todos ahí, ¿no? Se pusieron a hablar muy negativamente de la reforma político-electoral, ¿no? Diciendo que era una, una prohibición a la libertad de expresión, una violación a la libertad de expresión, a la libertad de comercio, a la libertad de la ciudadanía y de cualquier persona, ¿no? De poder comprar tiempos en radio y televisión y poder hablar de política, una violación de derechos políticos, en fin, una serie de acusaciones muy fuertes en programas vistos, ¿no? Por una gran cantidad de televidentes en todo el país. Entonces, imagínense, ¿no? Causó muchísima controversia, ¿no? Porque, pues básicamente, ahora tenían que dar gratis estos tiempos, ¿no? A los partidos políticos, y ya nadie podía hablar de política. Bueno, a partir de esa contratación de spots, se creó el procedimiento especial sancionador, se incorporaron las medidas cautelares, que son medidas, ¿no? Pero también se incorporaron medidas que garantizan que determinados actores puedan realizar determinadas expresiones. También se reguló el derecho de réplica, medidas que restringen ciertas expresiones de ciertos actores, la prohibición de la denigración y la calumnia, y la regulación sobre la propaganda gubernamental que estuvimos viendo en los módulos anteriores, medidas que consolidaron al entonces IFE, ahora INE, como árbitro no solo de la contienda electoral, sino específicamente de las expresiones político-electorales en radio y televisión, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los objetivos? Esto me parece a mí muy importante, ¿no? Pongo mucha atención en los objetivos y pensemos qué tanto se ha cumplido con esto, ¿no? A partir de 2007. Número 1, disminuir en forma significativa el gasto en campañas electorales, en concreto, buscando evitar el riesgo de que intereses ilegales o ilegítimos a través del dinero puedan influir en la vida de los partidos y en el curso de las campañas electorales. ¿Será que eso lo hemos logrado actualmente? ¿Hemos disminuido significativamente el gasto en campañas electorales? No sé. Hemos logrado evitar el riesgo de que intereses ilegales o ilegítimos a través del dinero puedan influir en la vida de los partidos y en el curso de las campañas electorales. Creo que ahí sí podemos hablar de un mayor control por parte de las autoridades electorales, pero insisto, ¿no? Ahora que estamos en un mundo tan complejo, con esta hiperconectividad, con un mundo hiperconectado, con la deep web, o sea, imagínense, hay ataques cibernéticos, no recuerdo el promedio, pero cada lapso de tiempo en el día hay una gran cantidad de ataques cibernéticos de hackers que quieren poner en jaque pues la estabilidad, ¿no? De los países, o que son terroristas, o que buscan dinero. No sé si ustedes se enteraron recientemente, pero hace unas semanas Costa Rica había sido hackeada en la mayoría de sus servidores informáticos del Estado, ¿no? El Servicio de Administración Tributaria, diferentes secretarías de Estado habían sido hackeadas. Y lo que querían, estaban extorsionando estos grupos de hackers a los estados, bueno, al estado de Costa Rica, para que les pagaran una cantidad millonaria de dinero. Y bueno, lo último que yo me enteré es que el gobierno de Costa Rica no iba a negociar con terroristas, pero imagínense, o sea, ¿y por qué no estamos hablando de esto nunca? ¿Cuáles son los riesgos en México? Sabemos, el Instituto Nacional Electoral, el día de la jornada, esta última jornada electoral, no sé si se enteraron, pero también hackearon la cuenta de Twitter, ¿no? Entonces, tenemos muchísimos retos
que afrontar en materia de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, yo insisto, ¿no? Que tenemos que revisar la regulación que actualmente tenemos centrada exclusivamente en la radio y en la televisión. Vamos a ver al rato algunos datos, estadísticas, de el tiempo que pasamos las personas en Internet comparado con el tiempo que pasamos en radio y televisión, ¿no? Pero bueno, entendemos que en 2007, derivado de esta elección tan compleja, tan conflictiva, donde en segundo lugar, ¿verdad? Pues no reconoció el resultado de la elección, se proclamó el presidente legítimo del país, hizo una serie de manifestaciones, hizo un plantón en Reforma que molestó muchísimo a un sector de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, ese es el contexto, ¿no? Y los objetivos que se buscaban en ese momento eran un fin constitucional legítimo, ¿no? Como lo ha señalado, pues, como señalan los estándares internacionales, vemos que toda restricción a la libertad de expresión debe de estar expresamente regulado en una legislación, debe perseguir un fin legítimo y debe ser una medida proporcional y necesaria para lograr ese fin constitucional legítimo, ¿no? Entonces, evidentemente, después de esta elección de 2006, teníamos un fin constitucional legítimo, ¿no? Para hacer estas reformas. Bueno, lo que yo, la verdad, sí se los voy a decir honestamente, yo, Alejandro Tello, es una opinión completamente personal. Nunca me ha gustado esta regulación. Este modelo siempre se me ha hecho bastante restrictivo y a mí me parece que existían otras medidas, ¿no? Parte del test de proporcionalidad de los estándares interamericanos de derechos humanos, de los estándares interamericanos de libertad de expresión, es que la medida que se implementa para restringir la libertad de expresión debe de ser necesaria y proporcional, no existir otra alternativa, ¿no? Entonces yo sí me pregunto constantemente que si no existieran otras medidas a implementar antes que construir este complejo modelo de comunicación política. Ahorita lo analizamos. Me pueden aquí cuestionar, ¿eh? Recuerden que esto es un espacio académico y que podemos estar a favor o en contra, tener opiniones distintas. Se vale. Si en algún momento quieren participar, cuestionar algo, manifestar su percepción, su punto de vista sobre todo lo que aquí estamos exponiendo, con toda confianza. Bueno, y tercero, bueno, el segundo objetivo que persiguió esta reforma de 2007, el fortalecimiento de las atribuciones y facultades de las autoridades electorales federales, así de superar las limitaciones que han enfrentado en su actuación, ¿no? Como realmente darle dientes a las autoridades electorales con este procedimiento especial sancionador, impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados a través de los medios de comunicación. Y bueno, ¿y cuáles fueron entre los objetivos implícitos, no expresos o explícitos de esta reforma? Entre otros, establecer normas que impidan el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político y candidato a cargo de elección popular, y también el uso del mismo poder para promover ambiciones personales de índole política. Bueno, que tiene más que ver con lo que estuvimos viendo en el módulo anterior, ¿no? De las regulaciones al 134 constitucional. Entonces, bueno, en eso consistió la reforma de 2007, que pues básicamente, ¿no? Convirtió al ahora Instituto Nacional Electoral en el administrador único de los tiempos del Estado en radio y televisión para hablar de campañas, bueno, pues sí, para los procesos electorales, ¿no? Y bueno, en 2014 hubo una reforma constitucional también muy importante en materia electoral, que también hizo varias modificaciones importantes de mencionar, el modelo de comunicación política, ¿no? Hubo una redistribución de competencias. Las autoridades administrativas eran las que resolvían los procedimientos especiales sancionadores
parte de las críticas era que pues la autoridad administrativa estaba estableciendo estas sanciones y muchos de los consejeros, no todos eran abogados, era parte de lo que se decía, ¿no? Que además se capturaba a la autoridad administrativa federal con estos procedimientos que además pues se volvían muy polémicos de sus resoluciones, ¿no? Porque pues, como recordaremos, en la herradura del Consejo General del INE, pues se sientan no solamente los consejeros ciudadanos, sino también los partidos políticos. Entonces, pues realmente resolver un procedimiento especial sancionador ahí, ¿no? Con todos los partidos políticos, era muy desgastante para la autoridad electoral. Entonces, bueno, varias críticas había de cómo funcionaba el PES, que estuviera en sede administrativa. Y entonces, pues se creó, como recordaremos, la sala regional especializada en las entidades federativas. Se pasó esta facultad en la mayoría de las entidades a los tribunales electorales locales. Me parece que solo es Tabasco, Colima, siempre se me olvidan los estados que siguen conociendo los OPLES, resolviendo los PES. Si ustedes recuerdan, yo tengo dos ahorita en la mente, que es Tabasco y Colima, que siguen resolviendo en sede administrativa los procedimientos especiales sancionadores. Mañana les digo con exactitud si es que aquí no se acuerda alguno de ustedes. Pero básicamente en todo el país se modificó el modelo, se creó la sala regional especializada justo para que se pudieran resolver, ¿no? De manera expedita y ya por una autoridad jurisdiccional, que no estuvieran así, ¿no? Bateándose en dos sedes, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué se dejó la tramitación del procedimiento a la autoridad administrativa electoral? Pues porque el Instituto Nacional Electoral, ¿no? A diferencia, bueno, aquí se creó el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Pues también con la reforma de 2014, que extinguió al entonces Instituto Federal Electoral, pero en aquel momento pues el IFE, y lo sigue teniendo el INE, pues tiene diferentes organismos desconcentrados en todo el país, ¿no? Entonces, pues es más fácil tramitar, recibir las denuncias, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues no tiene sedes en todo el país, a diferencia, ¿no? De el INE, que tiene pues estas juntas distritales, locales, en todo el país, ¿no? Entonces es una de las razones de por qué se pensó así el modelo y no para que fuera completamente directo del conocimiento el trámite y la presentación de la denuncia del procedimiento especial sancionador para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Bueno, eso es un poco de la lógica y de por qué, pues también hay como ahora resistencias a modificarlo, ¿no? El modelo de nuevo. Porque se decía, ¿no? Es que ¿por qué está partido en dos, ¿no? ¿Por qué el IFE tiene que tramitar y resolver? Bueno, no, perdón, tramitar, ¿no? Recibir las denuncias, darle trámite. ¿Y por qué no lo hace todo la sala especializada? Un poco por esto, ¿no? Por una cuestión logística, geográfica, nacional. Y bueno, ¿qué más pasó? Con la reforma de 2014, entonces se hace esta redistribución de competencia para que sea una autoridad jurisdiccional la que resuelva directamente el procedimiento especial sancionador. Como ustedes saben muy bien, ¿verdad? Como ustedes recordarán, pues las medidas cautelares, ¿no? Que son resueltas, estas sí son solicitadas al Instituto Nacional Electoral y estas se pueden impugnar, pero las conoce directamente estas impugnaciones la Sala Superior del Tribunal, ¿no? Porque son medidas
que buscan, ¿no? Que de manera precautoria para tutelar los diferentes bienes jurídicos, los derechos humanos, la equidad en la contienda y otros principios, pues es que se implementaron estas medidas cautelares para que de manera inmediata, ¿no? Se puedan retirar los contenidos, tanto en radio y televisión, como también ya, ¿no? En redes sociales o en internet. Entonces, como es una medida, ¿no? Que basada como en el buen juicio, ¿no? De las autoridades, de si advierten, ¿no? Que si se esté en una probable comisión de una violación a la normativa electoral, pues se aprueban estas medidas cautelares o se rechazan, como ustedes ya lo saben muy bien. Y pues esto permite, ¿no? A las autoridades proteger los principios constitucionales, ¿no? La equidad de la contienda. El año pasado, en 2021, en diciembre, no fue en noviembre de 2021, tuve la oportunidad de observar las elecciones generales en Honduras y justo de entre las funciones que realicé fue analizar el sistema de justicia electoral hondureño. Y esto fue una de las observaciones que hice, ¿no? Que es muy reciente la última reforma legal y constitucional en Honduras, que busca justo imitar, a partir de recomendaciones de la OEA, el modelo electoral mexicano, ¿no? Entonces, eso sí es algo que nos debería como de alegrar de cierta manera, que de verdad en América Latina, en otros países, México es el top del derecho electoral. De verdad, las instituciones electorales mexicanas sí son muy valoradas por los latinoamericanos y no tanto por los mexicanos. Eso es un poco triste, pero bueno, no sé qué pensar al respecto. Pero lo cierto es que la OEA, bueno, perdón que me desvío un poco, pero me parece interesante compartirles esto. En 2017 hubo el expresidente que ahora, como ustedes saben bien, anda como en proceso de extradición o no a Estados Unidos por estar ligado al narcotráfico, el expresidente Juan Orlando Hernández de Honduras, se religió en 2017 a partir de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Honduras, ¿no? De la Sala Constitucional de allá, que estableció, que quitó una cláusula petra de la Constitución para que el presidente se pudiera reelegir. Imagínense, se reelige en 2017 en una elección plagada de irregularidades. Hubo una serie de manifestaciones, la sociedad hondureña estaba muy molesta por esta reelección, además por esta serie de irregularidades, salieron a protestar y hubo más de 17 muertos en esas protestas. Entonces, terrible, ¿no? Terrible. Tenían que renovar sus autoridades electorales para dotarlas de legitimidad, porque pues, había acusaciones de fraude por parte de las mismas autoridades electorales, que Honduras tenía un modelo de autoridad única. Es decir, que un solo organismo cumplía con las funciones tanto administrativas como jurisdiccionales, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral era la institución que en Honduras organizaba la elección y además resolvía las diferentes impugnaciones. Entonces, el Congreso de Honduras invita a la OEA a hacer una serie de recomendaciones para modificar su sistema electoral y que pudiera tener legitimidad y confianza. Entonces, la OEA hace diferentes diagnósticos, estudios, en colaboración siempre con los legisladores de Honduras, y lo curioso, ¿no? Es que proponen imitar el modelo de autoridades duales de México. Proponen crear un organismo autónomo administrativo separado de la función jurisdiccional,
y se crea, ¿no? Por una parte, el Consejo Nacional Electoral y por otra parte el Tribunal de Justicia Electoral. Entonces, esto sucedió en 2019, un relajo, la verdad. De verdad es que debemos de sí estar como, yo creo que sí tendríamos que en diferentes ejercicios comparativos poner a nuestro sistema electoral, nuestras instituciones democráticas en la justa dimensión, porque muchas veces no las valoramos, incluso se está proponiendo, ¿no? Una iniciativa para eliminar los OFLES, para eliminar los tribunales electorales locales, pero salimos a ver la realidad de otros países de Centroamérica y nos damos cuenta de que en realidad vamos muy bien con la institucionalidad de nuestra democracia en México. En fin, lo que les quería decir de todo este rollo, perdónenme si considera que me estoy extendiendo, pero quiero que nos demos cuenta de algo. Vean, lo que pasó entonces después en Honduras es que, bueno, los legisladores se tardaron muchísimo en aprobar la ley electoral, se tardaron muchísimo en nombrar a las autoridades electorales, bueno, ya lo hicieron todo al final del día, lo hicieron muy bien. Las elecciones del 2021, de verdad es que la gente tenía muchísimo miedo, tenía miedo de que otra vez hubieran muertos, hay muchísima inseguridad en Honduras, ustedes saben muy bien que hay una gran caravana de migrantes hondureños, la verdad es que la gente, es muy doloroso, la verdad, escuchar a las personas contando estas historias de familiares migrantes, migrando del país porque no hay oportunidades económicas. Además, durante la pandemia también fueron atacados por un huracán. Híjole, no, de verdad es que estaban en una situación de pobreza muy importante en ese contexto. Entonces, la verdad, la gente estaba con muchísimo miedo de lo que iba a pasar en las elecciones de 2021, hasta se pusieron a rezar. La verdad es que eso fue una experiencia, no sé cómo compartirlo, pero la gente rezaba en las casillas, los funcionarios de casilla, las personas que contaron los votos en las casillas, antes de abrir los paquetes electorales, rezaron porque todo saliera bien, ¿no? Insisto, porque fue muy traumante la experiencia de 2017. Entonces, la elección salió muy bien, pero ya al hacer un análisis de cómo funciona, de cómo está la ley electoral, imagínense que se fueron al proceso electoral sin tener ley procesal electoral. No tenían lo que nosotros conocemos como la Ley General del Sistema de Medios de Información en materia electoral, no tenían. Se tuvieron que sacar los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, se sacaron a través de un reglamento, un recurso de apelación, tuvieron que, a partir de ese reglamento, pues, atender, ¿no?, los medios de información que llegaron. En fin, un relajo, pero lo que les quiero decir es que durante la elección, ¿no?, por ejemplo, pues se pudo ver una gran cantidad de violaciones a su modelo de comunicación política. Estaba prohibida pues la propaganda con menores de edad y salían, ¿no? Muchos candidatos y candidatas violaron esto. Estaba prohibido pues también hablar de cuestiones religiosas, utilizar símbolos religiosos. También existe prohibición, ¿no?, para que personas, ministros de culto hablen de política, salieron a hablar en diferentes medios de comunicación de esto, es decir, una gran violación, ¿no? Prendías la televisión y a cada rato veías una violación fragante, ¿no?, a las reglas electorales. Y no había esto. Vi todo ese recorrido para llegar a esto. No existen medidas cautelares para retirar esos contenidos. Hubo violencia política contra las mujeres en razón de género en Honduras, no se hizo nada. Se presentaron diferentes denuncias, pero ni siquiera sabíamos del trámite que le habían dado a estos denuncias de violencia política a las autoridades. Sí tenían un protocolo de actuación, pero no había información pública y transparente sobre cómo se estaban resolviendo todas estas denuncias que llegaron por violaciones a la normativa. De las cuestiones más graves que hubo
un día antes de la jornada electoral, bueno, una semana antes, y en la misma jornada electoral, el presidente pidió un préstamo internacional que fue aprobado y estaba dando ese dinero, esa ayuda, el mismo día de la jornada electoral. Entonces había gente formada en todos lados para recibir esta ayuda económica derivado del huracán y por la pandemia. Entonces, imagínense, ¿no? Salió también el presidente en muchas ocasiones a hablar de sus políticas y no existen en Honduras esas medidas cautelares para bajar todo esto del aire, para exigir que no se diera este dinero público, esta ayuda internacional en el momento de la elección, en fin, una serie de irregularidades. Entonces, una de las recomendaciones que hicimos justo es que pues implemente un procedimiento que sea expedito para proteger los derechos político-electorales, ¿no? Porque muchas personas se quedaron en estado de indefensión, fueron violados sus derechos políticos, se violaron varios principios sin que existiera pues alguna actuación de las autoridades, ¿no? Entonces, vean la importancia de esto, ¿no? Creo que es de las cuestiones más importantes de nuestro modelo de comunicación política, que las autoridades pueden, ¿no? Retirar contenido que sea discriminatorio, violento en contra de las mujeres de manera inmediata, a pesar de que no sepamos quiénes son los agresores, los infractores. Eso no es un impedimento para que las autoridades bajen la información. En fin. Entonces, la verdad es que sí tenemos un sistema muy sólido, dice esta redistribución de competencias. Es que también me acordé de Honduras porque el Tribunal Supremo Electoral de allá, que era la autoridad administrativa y jurisdiccional en una sola, pues se saturaba conociendo todas las denuncias. Entonces, la idea es que uno de los objetivos de la reforma eran que la autoridad administrativa se ocupara exclusivamente de las cuestiones técnicas y administrativas y que las autoridades jurisdiccionales se ocuparan exclusivamente de resolver las impugnaciones, ¿no? Entonces, eso también es parte del propósito de la reforma de 2014, que pues el INE se ahora creado, ¿no? No estuviera con tanta carga procesal en términos del procedimiento especial sancionador. Pero bueno, es un decir porque en realidad se le cargaron de muchas más atribuciones, ¿no? Como ustedes saben, pues a partir de ahí también el INE es la única autoridad encargada de realizar la fiscalización, ¿no? De todas las campañas de todo el país, entre otras atribuciones que se implementaron nacionales. A partir de ahí, además de la posibilidad de hacer uso de la facultad de atracción para decidir cuestiones relevantes de las elecciones locales, ¿no? Una cosa que la verdad es muy compleja, pero que, pues, la verdad, el INE lo ha hecho muy bien, ¿no? Entonces, bueno, se eliminó el concepto de denigración de la propaganda electoral, ¿no? Como ustedes saben, existía, ¿no? Esta prohibición de denigrar a las instituciones. Entonces, a través de una acción de inconstitucionalidad, la 35 de 2014, 74 de 2014, 76 de 2014 y 83 de 2014, la Suprema Corte estableció que el artículo 41, base tercera, apartado C de la Constitución Política, solo protege a las personas frente a la propaganda política o electoral que las calumnie, más no hacia las instituciones de expresiones que las puedan denigrar, ¿no? Entonces, pues sí, en realidad es muy ambiguo este concepto de denigración a las instituciones, porque además es muy peligroso, ¿no? Hablar de este tema cuando en una democracia, pues la ciudadanía debe tener todo el derecho, toda la posibilidad de cuestionar a sus instituciones, a sus autoridades en todo momento. Entonces, este concepto de la denigración realmente no tenía asidero constitucional, ¿no? Y esto lo dijo claramente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues básicamente eso es lo que podemos decir
sobre la reforma de 2014 en materia de radio y televisión. Y bueno, ¿cuál es el catálogo de conducta que pueden ser denunciadas a través del procedimiento especial sancionador? Bueno, la violación de las reglas sobre el uso y destino de los tiempos del Estado de radio y televisión, ¿no? La promoción personalizada, que es lo que estuvimos analizando ayer, ¿no? El párrafo octavo del 24 constitucional, la violación a las normas acerca de propaganda política electoral, los actos anticipados de pre-campaña o campaña y la calumnia, ¿no? Ese es el catálogo de conductas que explícitamente contempla, ¿no? La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero vean que también se han ido introduciendo diferentes conductas a partir de criterios jurisprudenciales que no son implícitas de la ley, pero que también son conocidas a través del procedimiento especial sancionador, como el uso indebido de los recursos públicos, el uso indebido del padrón electoral, el desacato de medidas cautelares, entre otros, ¿no? Entonces, aquí hay algunos ejemplos de cómo se fue asentando estos criterios para que el PES también sea para conocer otras cuestiones, ¿no? Lo importante del procedimiento es que sea durante el proceso electoral, que se pueda resolver de manera expedita para, insisto, ¿no? Poder tutelar los principios que deben regir las elecciones y tutelar los derechos políticos y los derechos humanos de la ciudadanía. Bueno, no sé si hasta aquí alguien quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario, reflexión, cuestionamiento. Yo sé que todo esto ya lo saben ustedes muy bien, pero es para refrescarnos, ¿no? Para recordar cuál es el origen de nuestra reforma. No sé si hasta aquí alguien quisiera mencionar algo. ¿Todo bien? Bueno, me gustaría que ahora hiciéramos un recorrido muy breve sobre el papel de la radio y la televisión en los procesos electorales, ¿no? Vean ustedes que, bueno, primero me gustaría que hiciéramos un viaje mucho más, ¿no? Vean, cuando hablamos de elecciones, estamos hablando de campaña, ¿no? Siempre que hay elecciones, siempre va a existir las campañas electorales, ¿no? Entonces vean que desde la antigua Roma podemos ver, ¿no? Podemos ver que ya se hacían diferentes campañas para pedir el voto a los ciudadanos romanos de algunos cargos de elección popular, ¿no? Que había, para elegir algunas magistraturas, no todos los cargos eran de elección popular durante la República Romana, pero había algunas magistraturas que sí eran electas por el voto popular, aunque las elecciones no tenían mucho que ver con las elecciones que tenemos en el mundo moderno, ¿no? Pero sí había ahí un proceso de votación. Y pues vemos aquí, ¿no? Los candidatos, vean, usaban togas blancas, ¿no? De ahí viene justo la palabra candidato, de la cándida blancas que utilizaban para distinguirse como los candidatos. No eran blancas porque tenían que mostrar pureza, honestidad, ¿no? Era como un símbolo de pureza y honestidad. Entonces vean qué curioso, ¿no? Como en las campañas electorales salían estas personas con un nomenclator, que era una persona que sabía los nombres de las personas más importantes de la ciudad, de Roma, para cuando el candidato fuera en la plaza pública saludándoles, pudiera referirse a esas personas por su nombre, ¿no? Y así ganar adeptos. Entonces, así salían, ¿no? A las plazas públicas a pedir el voto. De hecho, las personas que mendigaban el voto de manera que se consideraba inapropiado, ¿no? A través de la compra del voto, pues ya existía el delito del ambitur, que ambitur viene de ambición. Entonces, esos que ambicionaban, también era de ambicionar, pero también de ir de un lugar a otro mendigando el voto. Entonces,
eh, se fueron poco a poco con el tiempo endureciendo las penas por cometer delitos electorales desde la antigua Roma, ¿no? Y esto está en el derecho romano legislado, estuvo legislado en varias leyes. Y bueno, también utilizaban, ¿no?, lo que hoy seguimos utilizando, la pinta de bardas. En muchas paredes todavía se conservan algunas inscripciones que vienen desde esta época. Y bueno, también ponían en las paredes el nombre de los candidatos y pedían votar por ellos, ¿no? Entonces era algo que a mí me llamó muchísimo la atención y siempre cuento esta anécdota, es que existía la figura de albator, el escritor y el laternario. ¿Qué hacían estas personas? Iban en la noche y pintaban la casa de las personas con el nombre del candidato que estaban promoviendo, que los había contratado. Y en la mañana la gente se despertaba y veía su casa rayada. Si estaba a favor del candidato, la dejaba así. Y si no, tenía que contratar a un de albator para que volviera a pintar su casa, ¿no? Entonces era muy curioso, ¿no? Porque es una práctica como aceptada, que en las noches se ponían a pintar las bardas sin permiso de los vecinos, ¿no? Bueno, me pareció a mí a mí siempre me parece eso como divertido, como interesante. Bueno, esto de los delitos electorales no lo vamos a ver, pero bueno, entonces vean, ¿no? Básicamente esos son los antecedentes de las campañas electorales en el mundo antiguo. O sea, era hacer política cara a cara, salir y convencer a las personas a partir del discurso, ¿no?, de cómo hacer, de pedir el voto en el mundo antiguo. Y bueno, vean ustedes que Luis López Guerra tiene un texto que les recomiendo muchísimo leer sobre partidos políticos y campañas electorales. Y vean, a mí se me hace esto muy, muy, muy interesante. Actualmente hablamos de una crisis de los partidos políticos, ¿no? Decimos que se encuentran en crisis por 3 indicadores básicos. El primer indicador es el abstencionismo electoral. El segundo indicador es la renuncia masiva de los militantes a los partidos políticos, ¿no? El Consejo General del INE, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en 2020 anunció que los 7 partidos políticos por registro nacional en aquel entonces habían perdido en conjunto el 70% de su militancia. O sea, vean, si ustedes se meten a la página de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Dirección de Partidos Políticos, van a encontrar los datos del número de afiliados que tiene cada partido político. Y vean, el PAN, a mí me sorprendió, el PAN y el PT son los partidos con el menor número de militantes. O sea, hasta el PRD, que en la elección de 2021 estuvo a punto de perder el registro local, el registro nacional, perdón, por no juntar el 3% de la votación válida emitida, pues tiene muchos más militantes que el PAN, ¿eh? El PRD, así como lo ven ya muy debilitado, pues tiene más de 1 millón todavía de militantes. Recuerden que para mantener el registro como partido político nacional, deben mantener mínimo el 0.26%, ¿no?, del padrón electoral para pues, seguir manteniendo, ¿no?, los mismos requisitos por los cuales se les permitió su registro. Entonces, pues vean, o sea, de verdad les invito a que vean la página y del número de afiliados, así pueden googlearlo, padrón de militantes de los partidos políticos, y van a encontrar estos datos. Y la verdad es muy preocupante, que hay partidos políticos que tienen bien poquitos militantes. En 2024 el INE va a tener que hacer otra vez una revisión. Esto se hace cada 3 años porque lo establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. Establece que cada 3 años el INE debe hacer esta revisión del padrón de afiliados, ¿no? También un ejercicio de depuración de los militantes de los padrones electorales, perdón, del padrón de militantes, ¿no?, de cada partido político. Entonces vamos a ver
y se le da, a mí sí me preocupa que hay partidos que no van a, tal vez, a desaparecer por falta de votos, sino por falta de militancia, ¿no? Pero bueno, entonces decíamos que uno de los indicadores de la crisis de los partidos políticos, de la crisis de la democracia, es, bueno, que está ligado, ¿no? Es el abstencionismo, la renuncia masiva de militantes de los partidos políticos y la desconfianza, ¿no? Estas encuestas de percepción como el Latinobarómetro y otras que existen en el mundo sobre la cultura política de la ciudadanía, refleja que la desconfianza siempre va en aumento, ¿no? Los partidos políticos son las instituciones de la democracia con la menor confianza en todo el mundo, básicamente. En América Latina esto no es una excepción y en México tampoco lo es, ¿no? Entonces, por eso se habla constantemente de la crisis de los partidos políticos. Pero vean que Luis López Guerra nos hace cuestionar esta idea de la crisis como una responsabilidad propia de los partidos políticos. Bueno, es que sí es una responsabilidad, ¿no?, de los partidos políticos por diferentes cuestiones, ¿no? Y eso nos lo dicen los politólogos, los expertos. Pero también hay detrás una transformación, una adaptación de las instituciones políticas de acuerdo a la necesidad comunicativa de la época. Vean esto. ¿Cómo surge el partido político de masas? ¿Cómo surge el partido político que conocemos actualmente? Bueno, como ustedes recordarán, no existe como tal el partido político en el mundo antiguo, ¿no? Siempre han existido facciones, grupos políticos que ven por los intereses de la facción de ese grupo, ¿no? Pero vean, y eso nos lo explica muy bien Sartori, y lo va explicando a partir de los diferentes estudiosos de los partidos políticos, David Hume, Bolingbroke, etcétera, ¿no? Edmund Burke es el primero en hacer una distinción clara entre el partido político y la facción. Pero lo que nos dice David Hume es que el partido político es un fenómeno completamente moderno y lo alaba. Para David Hume es uno de los fenómenos políticos más asombrosos de la modernidad. Porque a diferencia de las facciones, los partidos políticos apelan a principios abstractos. Esto no ocurría con las facciones, ¿no? Que, insisto, desde la antigua Grecia, Roma, la Edad Media, en la Revolución Francesa, en todo momento han existido diferentes facciones. Lo que no ha existido es grupos políticos de personas con intereses comunes, ideales comunes, que justo apelen a principios abstractos. Eso no se había visto nunca antes. ¿Y por qué ocurre esto? Por una necesidad comunicativa. Vean, ¿cómo se forma el partido político de masas? Esto me encanta porque realmente es muy interesante. A partir de un fenómeno muy importante que es la extensión del sufragio, ¿no? El reconocimiento del derecho de las clases trabajadoras, de las clases obreras, de los grupos más desaventajados de votar. Posteriormente vendrá el reconocimiento del sufragio femenino, pero en un primer momento, pues, con el surgimiento del gobierno parlamentario en Inglaterra, pues no había necesidad de partidos políticos, había dos protopartidos, que son los Whigs y los Tories, los antecedentes de lo que hoy conocemos por los partidos políticos, pero pues no había necesidad de partidos políticos con burocracia y de masas, porque pues solo votaban los nobles, ¿no? Un grupo muy, muy reducido, el voto era censitario. ¿Qué pasa? Entonces había una organización tradicional, ¿no?, compuesta de peones y hombres de confianza de los notables del Parlamento. Pero ¿qué pasa cuando se reconoce el sufragio universal, se reconoce el sufragio femenino? Necesitan esos grupos políticos del Parlamento salir a buscar el voto de los nuevos ciudadanos.
Entonces imagínense que de un día para otro, bueno, no es de un día para otro, porque hay una serie de reivindicaciones, de manifestaciones, de injusticias que se viven, ¿no? Y lucha, ¿no? Que se tuvieron que vivir para que se reconociera el derecho al sufragio. Pero imagínense que de momento a la gran masa de obreros en Inglaterra se les reconoce el derecho al voto. Entonces, tienen que organizarse estos grupos del Parlamento para ir a educar a esos nuevos ciudadanos, educarlos y ganarles el voto. Entonces, a partir de una necesidad comunicativa, surge el partido político de masa. Eso nos lo explica magistralmente, insisto, Luis López Guerra, en este texto que viene al final de la presentación. Mañana se los comparto para que lo revisen, para que lo lean. Pero me encanta este texto porque realmente explica a partir de la comunicación política cómo surgen y se van transformando los partidos políticos. Entonces, lo que podemos ver actualmente, bueno, entonces, ¿qué pasó, no? Se creó el partido político de masas, burocracias grandes que necesitaban una gran cantidad de militancia comprometida con los ideales, con los principios abstractos del partido político, para salir y tocar puerta por puerta y decir, yo soy tal persona, quiero que te unas a este partido político, inscríbete. También por eso había una gran cantidad de personas inscritas a los partidos políticos. Recuerdo un seminario que estaba viendo en YouTube sobre esta crisis de los partidos políticos, donde estaba José Waldenberg y otros expertos en partidos políticos, y un italiano comentó lo siguiente, dice, es que yo cuando era joven, me acuerdo, iba en la universidad, y todos estábamos afiliados a un partido político, ¿no? Era como la moda de los estudiantes estar registrados en el Partido Comunista, en los partidos socialistas, ¿no? En la década de los 60, 70. ¿Y qué dice él, no? Que actualmente en Italia, como en México, más bien es muy poco probable encontrar a alguien que esté militando en un partido político, ¿no? Entonces, antes todo el mundo estaba registrado en un partido político, era la moda ser un activista comprometido, y hoy eso incluso es visto como algo negativo, ¿no? Como que tiene cierta connotación negativa, y lo que hoy en día está más de moda es ser activista, pero desde una organización de la sociedad civil, una ONG, o diferentes grupos, ¿no? Y ahorita voy a explicar eso, porque Ostrogorsky, que desde 1900 estudia a los partidos políticos, los detesta, por cierto, y él decía que iban a desaparecer en algún momento, que debían de desaparecer, pues él pensaba que en el futuro, desde 1901 o 2, hagan de cuenta, Ostrogorsky dijo que en el futuro ya no iban a existir partidos políticos como los conocemos ahora, sino que iban a ser partidos políticos causa, ¿no? Que se juntan diferentes ciudadanos, ciudadanas, personas para defender ciertas causas específicas. Y una vez que la causa se logra, se desintegran, pero que en un futuro ya no vamos a tener partidos políticos permanentes. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? No está muy alejado de lo que ocurre ahora, ¿no? Como diferentes organizaciones feministas se unen y pueden defender ciertas causas, solicitar cierta legislación. Vean lo que logró la Marea Verde en Argentina, ¿no? Con la despenalización del aborto, que también se ha logrado aquí en México. También se utilizan otras estrategias, ¿no? Como el litigio estratégico, en fin. Entonces, como que lo interesante de esto, y lo que yo quiero que invitarles a la reflexión, es cómo las instituciones político-electorales se van transformando, y sí podemos hablar de una crisis, pero esta crisis es derivada de la misma transformación de la comunicación humana, ¿no? Entonces, pues vean qué pasa justo cuando se introduce la radio y la televisión en las elecciones del mundo occidental, ¿no? Los partidos políticos tradicionales de masas hacían política cara a cara, imprimían periódicos propios para educar a su militancia, para manifestar sus ideas, para darse a conocer, para poner sus plataformas. Había diferentes periódicos, diarios, ¿no? Como se me ocurre Regeneración, que es este diario, periódico de Morena, ¿no? Donde escriben varias cosas, ¿no? Los partidos tienen ciertos
publicaciones internas, pero esto era así difundido masivamente. ¿Y qué pasa? Con la entrada de la radio y la televisión, se dan cuenta de que ya no es necesario hacer esta política cara a cara, ¿no? Entonces, vean, esta transformación en la comunicación va a empezar con este declive del partido político de masa, que ya no es necesario tener grandes organizaciones burocráticas para llamar al voto, porque esto se puede hacer a partir de la radio y la televisión. Entonces, evidentemente generó muchas ventajas, se podía llegar a más audiencia, educar políticamente a más ciudadanía, con menos esfuerzo físico, ¿no? Con menos personas, pero vean que la política empezó a ser vista por una gran parte de la ciudadanía en Estados Unidos y en Inglaterra como una imposición, ¿no? En Estados Unidos las personas, vean, me encanta esto que viene en el artículo de Luis López Guerra, vean la audiencia de los programas preelectorales comparada con la audiencia media de los programas que sustituían. Entonces, vean, ¿no? Imagínense que la gente en Estados Unidos estaba viendo su programa favorito, en aquel entonces Mi Bella Genio, y de repente le metían el discurso de Humphrey del 3 de septiembre de 1968 y bajaba drásticamente el rating, el nivel de televidentes, ¿no? Lo mismo pasa con el discurso de Wallace, o sea, vean que no alcanza los niveles de audiencia. La gente llamaba a las televisoras exigiendo que quitaran estos programas políticos porque querían seguir viendo sus programas favoritos de televisión. Entonces, la gente señalaba que la política estaba haciendo una imposición, ¿no? Imagínense cuando, bueno, es que también empezó como una adicción muy grande, ¿no? A la televisión por parte de las personas, no solo en Estados Unidos, ¿no? En todo el mundo. La tele, no sé, basta leer este libro del Homo Videns, ¿no? De Giovanni Sartori, para ver, es una crítica muy aguda, muy interesante, sobre cómo el ser humano se vuelve en vez de ser un hombre, el ego, ¿no? De la palabra de leer, se vuelve uno, un hombre homólogo, ¿no? Se vuelve un homo videns, de la imagen, del video. Y bueno, entonces, o sea, imagínense, o sea, quiero realmente que estemos en el contexto de cómo la gente recibió por primera vez los mensajes políticos en la radio y en la televisión, ¿no? La gente se molestaba, ¿no? Veía la política como imposición. Si a nosotros nos tocan a la puerta, por ejemplo, personas que a veces tienen este programa de evangelización y que tocan a tu puerta y te dan Biblias, etcétera, tú decides, ¿no? Si les abres la puerta o no. Pero lo que estaba sintiendo la ciudadanía en aquel momento era que te estaban imponiendo en la televisión los mensajes de los diferentes actores políticos, ¿no? Y aunque le cambiaras de canal, ahí estaba, ¿no? Como en una transmisión nacional. Entonces, lo estaban viendo como una imposición, y esto, en lugar de generar como educación política, pues sí generaba un efecto contrario, ¿no? De hartazgo. También empezó a encarecerse, empezó a encarecer los tiempos en radio y televisión, evidentemente, porque todo el mundo quería, ¿no? Llegar a más audiencias, y empezó a hacer la televisión central para ganar una contienda electoral. Incluso, ¿no? Empiezan por primera vez eh, los debates. Vean, aquí les voy a enseñar uno de los debates más importantes en la historia de las campañas electorales. Eh, Vean, este famoso debate entre Nixon y Kennedy, ¿no? Que fue el primero transmitido en la televisión.
No se escucha. Bueno, As no, they vamos did a ver in their si first ya, meeting. Both men porque will make Ya. statements of about 8 minutes each and closing statements of equal time, running 3 to 5 minutes each. During the half hour, bueno, No lo vamos a ver porque no tiene subtítulos y no se escucha aquí muy bien por el lugar en donde estoy, pero además, pues es muy largo. Pero véanlo, porque está buenísimo y es uno de los debates más famosos. Aquí yo no sé qué le dice Luce, ¿no? Contra Nixon, que Nixon no era muy querido por los medios de comunicación, ¿no? Se dice, ¿no? Que Franklin Roosevelt era el candidato de la radio, pues Kennedy se vuelve el candidato de la televisión, ¿no? Hace tiempo estuve analizando este tema de las mañaneras, ¿no? Si era un ejercicio de propaganda o no gubernamental. Ya saben que esto fue uno de los principales debates que tuvimos, ¿no? Hace tiempo, desde que llegó Andrés Manuel López Obrador, y es muy interesante ver justo, ¿no? Cómo también en Estados Unidos tiene una tradición, las conferencias de prensa, una tradición democrática muy importante, ¿no? Aunque nos pueda caer bien o mal el presidente, la verdad es que una conferencia de prensa abierta para los medios de comunicación es una práctica muy democrática en la tradición, al menos de algunos países, ¿no? Y pues, si bien Woodrow Wilson fue el primero como en convocar una conferencia de prensa por primera vez, ya en el mundo moderno es Franklin Roosevelt el primero en convocar a ruedas de prensa semanales, incluso eran cada 2-3 días, y de hecho creo que de ahí se inspiran un poco, entiendo, el presidente de la República para hacer sus mañaneras, que ya los hacía, ¿no? Cuando era el jefe de gobierno del Distrito Federal, pero vean que es muy interesante la forma en que empezó a utilizar las conferencias de prensa por los presidentes en Estados Unidos, porque antes eran los grandes hombres haciendo grandes discursos, estos que empezaron a transmitirse en la radio y la televisión, eran los grandes hombres haciendo grandes discursos, pero discursos monológicos. Entonces, ¿qué permite las conferencias de prensa? Diálogo. Un diálogo donde el presidente exponía algunos temas y los medios de comunicación podían hacerle preguntas incómodas, cuestionar al presidente, cuestionarle sus políticas. Eso no ocurre antes. Y entonces, con Roosevelt, esto empieza a pues, convocar a la radio, a los medios de comunicación, a los periodistas, a diferentes conferencias de prensa, y se va volviendo una práctica, ¿no? Entonces, Kennedy también lo instaura, aunque los diferentes presidentes lo van cambiando en el tiempo, ninguno lo ha hecho diario como el presidente de la República que tenemos nosotros, pero es interesante, ¿no? Evidentemente, esto es muy diferente, ¿no? Que exista una posibilidad de dialogar con los medios de comunicación, pues es algo muy importante en una democracia, siempre que exista una pluralidad de medios, ¿no? Que se permita la entrada a todos los medios, porque evidentemente no podemos evitar, como en el caso mexicano, que existan periodistas oficialistas, ¿no? O pues cercanos al régimen político, pero pues eso no se puede evitar en ningún régimen político. Lo importante es que se garantice que exista una pluralidad de medios de comunicación, que no sea exclusivo medios oficialistas, ¿no? Si eso se permite, es un diálogo muy importante para las democracias, porque además pongámonos en contexto de nuestro país, ¿no? En nuestro país, ¿qué pasaba antes? Recordemos, ¿no? Que solo existía una televisora, Televisa, que pues era la concesión otorgada por pues, el priismo, ¿no? Y cómo era la calidad de la televisión mexicana, pensemos en eso también. Y era el monopolio, ¿no? Y después llegó TV Azteca, etcétera, pero estas dos televisoras controlaban completamente, pues, los medios de comunicación, ¿no? La información que llegaba a la ciudadanía en la televisión, ¿no? Entonces,
los presidentes no salían también, ¿no?, en México a dar los discursos tradicionales, pero no se ponían al escrutinio de los medios de comunicación. Entonces, es interesante ver de qué manera funcionan las conferencias de prensa en las tradiciones democráticas, ¿no? Evidentemente hay mucho que criticarle al formato del presidente de la República. Tal vez lo óptimo no sea salir todos los días, ¿no? Pero de que es un diálogo, ¿no? Positivo para las democracias en general es un hecho, ¿no? Evidentemente, pues lo negativo ha sido nuestro sistema electoral, que está en una constante línea delgada entre ser un ejercicio de información y de comunicación para la ciudadanía y propaganda gubernamental, que en varias ocasiones y de manera repetida el presidente de la República pues sí ha violado la regulación por el 134 constitucional. Pero en fin, entonces Kennedy, ¿no? Kennedy, por ejemplo, era uno de los candidatos más queridos por los medios de comunicación, porque incluso en pláticas informales daban información off the record, ¿no? Es decir, después de la conferencia de prensa terminaba y el presidente sabía los nombres de los periodistas, era muy querido por ellos y les daba información off the record, ¿no? Ya que se acabó la conferencia, les daba información privilegiada, ¿no? Y obviamente, pues, así como reservada. ¿Qué más? Entonces, dice mucho, ¿no? De presidentes que, por ejemplo, Nixon no le gustaba platicar con los medios, ponerse bajo el escrutinio. Ya sabemos el escándalo que hubo durante su gobierno. Y tampoco Donald Trump, ¿no? Es un ejemplo de cómo ciertos líderes, ¿no? No pueden, no son queridos por los medios de comunicación y no pueden ponerse bajo el escrutinio de ellos, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Interesante explorar sobre esta plataforma que tenemos actualmente de las mañaneras, ¿no? Pensar cuál es la comunicación política que quisiéramos tener de aquí en adelante, no solamente con el presidente actual, sino con los futuros presidentes, ¿no? Si sería importante o no mantener un formato así de escrutinio, de diálogo, insisto, a lo mejor no todos los días, pero sí de comunicación y escrutinio constante, ¿no? O sea, contrastemos simplemente lo que ocurre en un país como China, donde el presidente sale en programas oficialistas, dando monólogos, donde no es cuestionado por nadie, ¿no? O el presidente, ¿no? Nicolás Maduro en Venezuela, que igual utilizan los aparatos ideológicos del Estado, la televisión, salen y son monólogos, no se someten al escrutinio de los medios de comunicación, ¿no? Hay muchísimos presos políticos en Venezuela, muchísima censura, evidentemente se puede contrastar, ¿no? Y bueno, después les recomiendo que vean este debate con calma, muy bueno. Y bueno, entonces en Estados Unidos empieza a usarse por primera vez, ¿no? Bueno, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, pero ¿cuáles son las primeras regulaciones sobre radio y televisión en procesos electorales? Vean, por ejemplo, que la Corporación Británica de Radiodifusión, la BBC, empezó a aplicar una regla de 14 días, vean esto, que prohibía la cobertura de cualquier asunto que fuera a ser debatido en el Parlamento durante 2 semanas previas. Entonces, vean, no fue hasta 1951 que se transmitieron las primeras imágenes de elecciones partidistas. Los bloqueos obligatorios en la cobertura de las elecciones durante los días previos a la votación, que subsisten en países como Francia, constituyen una reliquia de aquellos tiempos cuando los medios parecían hacer extraordinarios esfuerzos para no influir en los resultados de la elección. Entonces, vean qué interesante, ¿no? Porque desde que empezó la transmisión de cuestiones políticas en la televisión, empezaron, ¿no? A pensarse
en que se podía hacer una influencia indebida, ¿no? Y si se tenía una sobreexposición de un tema en la ciudadanía. Entonces vean, ¿no? Esta regla muy interesante que para no perturbar los debates parlamentarios, 14 días antes no se podía difundir nada en la BBC. O lo que hoy conocemos como la veda electoral, ¿no? Justo pues es una tradición que viene de Francia para evitar, ¿no?, que los medios no influyan en las elecciones. Entonces, bueno, estos son algunos antecedentes que yo les quería compartir, que como para ponernos en contexto, ¿no? De que en realidad, incluso en Estados Unidos, que se habla muchísimo de que es un modelo muy liberal y abierto, y que no tienen regulaciones en las elecciones, en las campañas, pues no, es completamente falso. En Estados Unidos existe una prohibición para que los medios de comunicación vendan a diferentes precios en los tiempos en la radio y en la televisión, es decir, que deben de darlos a los mismos precios, ¿no? O sea, si hay reglas en el modelo de comunicación política norteamericano, en Europa, en toda Europa hay diferentes regulaciones, en el caso español también, ¿no? De hecho, nuestro modelo es básicamente una importación de un modelo español de regulación en radio y televisión. Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí lo podemos dejar hoy. Mañana continuamos, mañana nos adentramos más en las reglas específicas, vemos la cuestión del pautado, vemos algunos procedimientos especiales a los senadores y terminamos con conclusiones colectivas sobre, me gustaría que hiciéramos, ¿no?, una reflexión sobre la vigencia de nuestro modelo de comunicación política. Vamos a ver algunos datos, ¿no? Y bueno, yo creo que hasta aquí la dejamos. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario, si hubiera alguna pregunta, algún cuestionamiento, reflexión. ¿Todo bien? Bueno, pues si no hubiera ningún comentario, les agradezco enormemente su atención, su paciencia, y nos vemos el día de mañana para continuar con este tema. Hasta mañana. Excelente día.